gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación a todos ustedes, a la revista Prescriptia, desde luego a la licenciada Libertad. Muchas gracias por todo este esfuerzo y gracias por considerar las causas de justificación en el sistema penal acusatorio. ¿Qué características tienen de especial? Como ustedes saben, tenemos 5 causas de justificación. Tenemos el consentimiento presunto o consentimiento justificante. Tenemos la defensa legítima. Tenemos el cumplimiento de un deber. Tenemos el ejercicio de un derecho. Y tenemos también el estado de necesidad justificante. Existe, desde luego, un estado de necesidad exculpante que se analiza a nivel de culpabilidad. El estado de necesidad presunto o justificante se analiza a nivel de antijuridicidad. Pero fíjense que antes de ir a esas categorías del delito, primero hay que tenerlas claras. Algunos nos enseñaban que el delito el delito estaba formado por 4 elementos: una conducta típica, antijurídica y culpable. En realidad, como la conducta es un elemento objetivo del tipo, la conducta forma parte de la tipicidad. Muy bien, ¿cómo le hago yo para tratar de explicar con mis amigos o algunos compañeros alumnos, cómo le hago para explicarles cómo se construye estos 3 elementos? Alguno de ustedes debe tener 3 latones de cerveza en su casa. Les voy a dar 30 segundos para que vayan por ellos. Y los van a poner uno encima del otro. Esos 3 latones de cerveza. Para que entendamos muy bien cómo es el delito, el latón de hasta abajo de cerveza, digamos que va a ser la tipicidad. El latón de en medio es la antijuridicidad. Y el latón de hasta arriba es la culpabilidad. ¿Por qué me gusta ponerlo de esta manera y de este ejemplo? Su servidor en realidad soy litigante. Entonces, así es como me ganó la vida. Para empezar, porque la verdad la docencia no deja dinero. Y segundo, porque no tengo buenos hábitos. Entonces, para ser docente hay que tener buenos hábitos. Bueno, yo no tengo ahorita los 3 latones de cerveza, pero sí tengo mi cafecito al lado. También tengo una botella de vino tinto. Pero vamos a hacerlo con estos libros. Fíjense bien. Esta es la tipicidad. Esta es la antijuridicidad. Y esta es la culpabilidad. Entonces, hasta abajo tenemos la tipicidad, después la antijuridicidad y luego la culpabilidad. Pero la tipicidad a la vez se divide en 3. La dividimos en 3. Elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos. En la antijuridicidad también vamos a hacer unas divisiones. En la antijuridicidad vamos a hacer 5 divisiones. Consentimiento presunto, defensa legítima, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Y en la culpabilidad también vamos a tener diferentes partes. Tenemos desde luego primero la imputabilidad. Después podemos analizar el error de prohibición, por ejemplo, vencible o invencible. Y en el 405 de nuestro CNPP vamos a encontrar qué está regulado dentro de cada uno de estos elementos. En el 405, les voy a decir brevemente, la fracción primera dice son causas de atipicidad tales. Causas de justificación, el consentimiento presunto,
la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. ¿Cuáles son las causas de inculpabilidad? El error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la exigibilidad de otra conducta. Esta conferencia es para ver cómo hacemos valer las causas de justificación. ¿Cuáles son las causas de justificación? El consentimiento presunto, la defensa legítima, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Muy bien. Antes de analizar cada uno de estos elementos para personas físicas y después de analizar también para personas morales, déjenme decirles desde este momento que las causas de justificación se pueden hacer valer en cualquier momento. ¿Qué significa? Que no tenemos que esperarnos hasta llegar a la etapa de juicio para hacer valer las causas de justificación. ¿Cuántos de ustedes no se han peleado, por ejemplo, en un bar? Pues yo creo que la mayoría nos hemos peleado en un bar. Recuerdo todavía que hace algunas semanas, pocos meses, acompañé a una muchacha a un bar y pues un sujeto que estaba cerca de nosotros se acercó como si yo no existiera, como si yo no importara, como si yo no tuviera ningún sentido de estar ahí y como si yo no hubiera hecho suficientes méritos para haber ido con ella. ¿Qué fue lo que aconteció? Pues que obviamente le pedí el favor, déjanos en paz, está conmigo, déjanos continuar abrazándonos y besándonos, no te interpongas y te invito a una cerveza, pero desde tu mesa. Pues desde luego que a él no le gustó, eran de esos tipos grandes, altos, toros, tatuados, de esos hombres bastante salvajes, y quiso iniciar una contienda conmigo. Y yo francamente soy un cobarde. Soy un cobarde porque no me gusta lidiarme a los golpes y porque en la realidad nunca aprendí a pelear. Pero sin embargo no hubo otra salida más que repeler su agresión. Y al repeler su agresión, me refiero a que él primero se aventó sobre mí y yo traté de agarrar una botella después de que me dio 2 golpes y se la zorrajé en la cabeza. Muy bien, estamos todos de acuerdo, antes de que analicemos cada uno de los elementos de la defensa legítima, que cualquier profano del derecho diría, no, pues se defendió. Se vale. Se defendió a sí mismo y también defendió a la mujer que estaba acompañando. Llegó la policía y ahí nos detuvo en las calles algunas calles. Y evidentemente todos se dieron cuenta y le dijeron, no, es que el gigantón le quiso dar unos golpes al chaparrito. El gigantón se quiso aprovechar del débil. O sea, fue una historia como de David y Goliat. Y pues el otro está sangrando, pero pues francamente ni siquiera sangró mucho, nada más fue casi o sea, no le propiné el golpe bien centrado, ni siquiera tengo esa virtud para ser certero en los golpes. Pero todo el mundo se dio cuenta y todo el mundo le dijo al policía, es que en realidad él se defendió. Bueno,
Pues entonces, cuando en el Ministerio Público nos quisieron recibir, pues obviamente la gente le dijo, no, déjenlo, pobrecito. Pero vamos a suponer que en el Ministerio Público nos hubieran acompañado las personas. Algunos dirían, no, pues es que fueron lesiones en riña. Hay un límite muy importante entre lesiones en riña y la defensa legítima. A mí, en las madrugadas de los viernes y de los sábados, y a veces desde los jueves, me marcan en la madrugada, oye Arturo, fíjate que me agarré a golpes en un bar con una persona. Entonces, ¿qué hago? Pues obviamente, lo primero, yo siempre les recomiendo que sí, adelante. Permitan que los informes policiales homologados estén lo más robustos posible. Y si quieren llegar también a declarar ante el Ministerio Público, adelante, pero en el mismo sentido. ¿Qué es el mismo sentido? Que hay una defensa legítima, que no existió una riña, una contienda, porque en la contienda uno es el provocador, el otro es el provocado, ambos aceptan lidiarse a golpes, ¿sí? Pero en este caso, obviamente, yo no acepté lidiarme a golpes, yo fue la única salida que tuve. ¿Ustedes creen que el Ministerio Público, suponiendo que hubiera iniciado la carpeta de investigación, en ese momento debió haber hecho valer alguna causa de justificación? Esto es, no judicializar la carpeta, no judicializarla como lesiones en riña, sino desde ese momento hacer valer una causa de justificación desde la agencia al Ministerio Público. Por supuesto que sí. Tenemos muchos fundamentos legales que se contradicen con el sistema penal acusatorio. Y es aquí donde quiero hacer un paréntesis un poco grande. Para los que nos formamos en el viejo sistema, al que le llaman mixto y algunos más feo le dicen inquisitorio, sabíamos lo que era toda la averiguación previa y que se requería el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para consignar. Sabíamos que una vez que llegábamos ante el juez penal tenía que analizar si existía el cuerpo del delito y la probable responsabilidad y con eso dictar el auto de formal prisión. Pero ahora, ¿qué pasa con el nuevo sistema? Con el nuevo sistema, desde la teoría del sistema penal acusatorio sostiene lo siguiente, y seguramente entre ustedes hay varios teóricos o dogmáticos del proceso. La dogmática del derecho procesal decía, únicamente necesitamos un hecho con apariencia de delito y un sujeto o sujetos que probablemente hayan intervenido o participado en él. Por supuesto que eso vino a traer un caos. ¿Por qué? Porque antes del CNPP, en las legislaciones locales, donde echaron a andar de manera anticipada este nuevo sistema, judicializaban carpetas y el juez de control decía, muy bien, vamos a vincular al proceso, pero necesitamos un hecho que la ley señala como delito o como la doctrina dice, un hecho con apariencia de delito. Y nada más para eso necesitamos algunos datos. Y entonces, ustedes recordarán, los que tuvieron la experiencia en el previo al CNPP, ¿qué datos? ¿Qué datos vamos a necesitar? Era complicado porque algunos decían únicamente algunos elementos objetivos, no todos los elementos objetivos del tipo. Otros llegaban a sostener, y recuerdo las resoluciones,
que no se necesitaba acreditar el dolo ni la culpa, esto es, los elementos subjetivos. Y, desde luego, los elementos normativos del tipo decían, pues menos es necesario para hacer una vinculación. Veamos cómo este nuevo sistema, que ya no es nuevo, ya llevamos 6 años con él, con el CNPP y casi 12 desde la reforma constitucional, se nos dificultó en la audiencia inicial. Y estoy seguro que si les pregunto a ustedes, me van a decir, pues efectivamente, había muchos problemas porque no sabíamos con qué datos teníamos que llegar a la audiencia inicial. Ahora, con el CNPP, ya tenemos claro que deben existir los datos necesarios para acreditar la clasificación jurídica. Incluso no nada más para judicializar, sino desde el 141, creo que es el segundo párrafo, nos dice cuáles son los elementos de la clasificación jurídica, que no existió en ninguno de los códigos procesales penales de los estados antes del CNPP. ¿Qué tenían en los estados? Únicamente exigían datos de prueba para llegar y vincular a proceso y un sujeto que probablemente haya intervenido o participado en el hecho. Todo eso que vivimos en los primeros años antes del CNPP y que nos llevaba a una verdadera incertidumbre en la audiencia inicial, ha sido superado gracias al CNPP, a la clasificación jurídica. Pero quienes redactaron el CNPP en su gran mayoría recabaron la información que Sudamérica proporcionó, en algunos aspectos Estados Unidos, pero olvidaron algunos aspectos del derecho sustantivo. Sí, sé que también Rubén Quintino intervino en el CNPP. Y lo sé y me consta porque cuando le llaman para que precisamente intervenga en el CNPP, íbamos en la carretera a Guanajuato. Entonces le entra la llamada, iba yo manejando, como siempre. Y dice, Quintino, ¿dónde está? El señor procurador quiere platicar con usted. Pues agarramos el primer retorno y regresamos a México, allá a Reforma 211. Y efectivamente le dijeron, mira, Rubén Quintino, aquí ya está concluido, le entregaron una carpeta, el CNPP. Este es el borrador ya concluido. Métele lo que puedas. De derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque en el cabildeo de aquel entonces únicamente se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales y no, digamos, no prosperó el proyecto de Código Penal Nacional, que ya desde esa fecha ya estaba listo. ¿Y qué es lo que hizo Rubén Quintino? Le dieron pocos días para incorporar lo que podía. Y en esos pocos días, dentro de las cosas que ingresó, fue la clasificación jurídica. Pero la clasificación jurídica vino a romper el esquema del sistema penal acusatorio. A todo mundo le molesta que yo diga esto, pero ni modo. Esa es mi apreciación. ¿Por qué vino a romperlo? Porque el sistema penal acusatorio, cuando se judicializa una carpeta, todavía hace poco tiempo, pocos años, no nos permitían hablar de derecho sustantivo en la audiencia inicial. Y cuando tenemos un asunto en provincia, a veces todavía se complica más hablar de derecho penal sustantivo. ¿Qué es lo que nos determina el juez para negarnos a hablar del derecho penal sustantivo en ese periodo procesal, en esa etapa procesal? Pues que eso deberíamos nosotros llevarlo hasta juicio
y no durante la audiencia inicial. Pero ¿qué fue lo que hizo la clasificación jurídica? Les dijo no. A diferencia de toda Sudamérica y a diferencia de todos aquellos países que implementaron el sistema penal acusatorio, nosotros tenemos una figura novedosa, única, que no existe en aquellos países y que aquellos que redactaron lo procesal de CNPP no estudiaron, no conocieron y por eso no lo incorporaron hasta que llegó Quintino y lo incorporó, que es la clasificación jurídica. Entonces, lamento decirles que aquellos que se fueron a capacitar a Sudamérica, a Chile, a Colombia, a Argentina, pues obviamente no les hablaron de la clasificación jurídica y menos de los elementos que tiene México. O si se fueron a California, a la Western, pues menos. No existe la clasificación jurídica en ningún otro país, solamente en México. ¿Y qué es la clasificación jurídica en términos del 141? Que dice, la clasificación jurídica está integrada por 5 elementos. Primero, por un tipo penal. Después, por un grado de ejecución. Luego, una forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Y número 5, en caso de que exista concurso, el concurso de delitos. Veamos la diferencia en el litigio. Cuando llegamos con el juez de control en la audiencia inicial. Debemos hablar del tipo penal. Vamos a suponer lesiones en riña. Grado de ejecución, consumación instantánea. Lesiones en riña consumadas instantáneamente. Forma de intervención, autor, coautor, autor mediato, partícipe inductor, partícipe cómplice. Pues autor directo. Entonces, lesiones en riña consumadas instantáneamente donde interviene el autor directo. Y el cuarto elemento, la naturaleza de la conducta. ¿Es acción o es omisión? Es acción. ¿Es dolosa o es culposa? Es dolosa. Y el quinto elemento, el concurso. Vamos a suponer que estas lesiones en riña también vienen con un concurso ideal de daño a la propiedad. Daño a la propiedad consumado instantáneamente, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. Y entonces, en la audiencia inicial, con los datos de prueba que existen, incluso si queremos ahí, en la audiencia inicial, con la duplicidad o como ustedes quieran, aportar incluso medios de prueba para ir en la audiencia a desahogar. Y esos medios de prueba deben ir enfocados a desvirtuar los elementos de la clasificación jurídica, el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta y la clase de concurso. Ahora pregúntenme cuántas veces me han hecho caso ante el juez de control. No crean que todas. Uno llega a veces a la audiencia inicial y espera tratar de llevar algunos medios de prueba. ¿Para qué? Para demostrar que no hubo consumación, que por ejemplo se quedó en desistimiento de tentativa, o que a lo mejor simplemente quedó en tentativa, la diferencia es mucha. O que no fue autor, sino que fue partícipe cómplice. O que no fue de una acción dolosa, sino fue una acción culposa. Las cosas cambian con la clasificación y cambian de tal forma que incluso al terminar, aunque lo vinculen, puede quedar en libertad o puede quedar con una prisión preventiva justificada o más bien una prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor le quitamos el dolo y lo dejamos como culpa. ¿Por qué? Porque a lo mejor le quitamos la consumación instantánea y lo dejamos como desistimiento de la tentativa. Esa es la clasificación jurídica. Y esos son elementos que no se aprendieron en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Perú, etcétera, etcétera.
en Chile ni en Estados Unidos. La clasificación jurídica es exclusivamente para México. Pero también recuerdo que en aquella ocasión le dije a Quintino, le dije, oye, haz un capítulo especial de la clasificación jurídica porque vienes a romper el esquema del sistema penal acusatorio, especialmente para la etapa de investigación, la investigación complementaria e incluso la etapa intermedia. Vienes a romper un esquema por completo. Dijo, es que fíjate que recibí la opinión de un procesalista, amigo en común, y este procesalista amigo en común sugiere que para no armar tanto escándalo con esta figura novedosa y exclusiva de México, mejor pongamos esta figura dispersa, como si rociáramos sobre todo el CNPP, a lo largo del CNPP, la figura clasificación jurídica. Yo le grité con palabras altisonantes, le dije, no, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? No tienes por qué dispersar esta figura como si la estuvieras escondiendo a lo largo del CNPP. Haz un capítulo especial y en ese capítulo especial desarrolla todos los elementos de la clasificación jurídica, porque es una novedad y es la exportación que da México para el mundo, la clasificación jurídica. Finalmente, Rubén decidió esparcir la clasificación jurídica, casi ocultarla en el CNPP, de manera que todavía ustedes que son litigantes, seguramente la mayoría y yo, sabemos que en la audiencia inicial, con mucha dificultad, hacemos valer, por ejemplo, después del tipo penal, el grado de ejecución. ¿Qué grados de ejecución hay? Consumación instantánea, consumación continuada, consumación permanente, tentativa acabada, tentativa inacabada, desistimiento de tentativa acabada, desistimiento de tentativa inacabada. Y además todavía hay otras dos, que son los desistimientos eficaces o ineficaces de la tentativa, que tienen sus propias consecuencias. Díganme ustedes, y si quieren les abro el micrófono, si han logrado en una audiencia inicial hacer un desarrollo, por ejemplo, nada más de este segundo elemento. La consumación, la tentativa, el desistimiento en la audiencia inicial. También tenemos, por ejemplo, el tercer elemento, la forma de intervención. Que si es autor, que si es coautor, que es autor mediato, que si es partícipe inductor, que si es partícipe cómplice, que si es encubridor como una forma especial de autoría o es encubridor como una forma especial de participación. En fin, díganme ustedes si realmente en la mayoría de los debates, en la audiencia inicial, nos esforzamos por hacer una diferenciación entre mi cliente no es autor directo, mi cliente nada más fue un partícipe inductor. ¿Y cuál es la ventaja del partícipe inductor? Por ejemplo, en el Código Penal para la Ciudad de México, pues que no tenemos realmente una punibilidad. O sea, adiós. En ese momento debería incluso sobreseerse el asunto. Porque si se demuestra en la audiencia inicial que nada más fue un partícipe inductor, reconocido por el derecho penal, sí, por la doctrina, sí, por nuestro Código Penal, sí, pero no hay una consecuencia jurídica. Entonces, causa de sobreseimiento. Pero realmente a veces el juez de control no nos permite hacer este tipo de argumentos en el debate previo a la vinculación. O el otro elemento, el cuarto, la naturaleza de la conducta. Tenemos acción dolosa, acción culposa, comisión por omisión dolosa, comisión por omisión culposa, tenemos omisión simple dolosa, omisión simple culposa y tenemos también las acciones libres en su causa dolosas.
en los borrachazos que suceden los fines de semana, cuando nos llaman por teléfono y después de que lo judicializan la carpeta, hacemos valer estos elementos. No se trata de una acción dolosa, sino se trata de una acción libre en su causa dolosa. Y es más, algunos estados o el mismo Código Penal Federal contempla la acción libre en su causa culposa. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Muy bien. Qué difícil es en la audiencia inicial hablar de derecho penal sustantivo. Ustedes y yo batallamos a pesar de que está regulado en el CNPP. Pero tienen razón, porque se capacitaron la mayoría, o nos capacitamos, con personas que fueron formadas en el extranjero, pero que no conocieron la clasificación jurídica. Y que realmente a mí me encantó la idea de la clasificación jurídica. Me pareció un excelente instrumento de seguridad jurídica y de estricta aplicación de la ley penal. Porque eso de llegar con nada más con algunos datos de prueba, la vinculación a proceso y díganle una prisión preventiva oficiosa, pues no. No. Y menos cuando nuestros números clausus de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa se ha incrementado de manera enorme. Es muy diferente hablar de un secuestro, por ejemplo, que una privación de la libertad con propósitos sexuales. Para serles franco, alguna vez lo intenté. Me llama un cliente que estaba detenido por secuestro antes de la ley nacional. Y me dijo, oye, ¿puedes venir? Sí. Ahorita ando un poquito ocupado e indispuesto. Pero ahorita llego allá a la agencia. Pero si te mandan a traer, dile que efectivamente la levantaste para violarla. ¿Qué significa? Que ahí existe un elemento subjetivo diferente que el que exige, por ejemplo, el elemento subjetivo específico distinto al dolo y a la culpa, que en el secuestro es el rescate. Entonces es mejor decir, pues sí, levanté a esa muchacha con el propósito de únicamente ejercer abuso sexual, violación o algo así, que decirle un secuestro. Pero ¿qué nos dirían en la audiencia inicial? Oye, pero esos elementos subjetivos específicos distintos al dolo, no me los traigas aquí a debatir en la audiencia inicial, llévatelos hasta el juicio. Aquí nada más necesitamos unos datos de un hecho que la ley señala como delito y quién probablemente intervino o participó en él. Pues no. Y no me canso de decirle a Quintino, ya ves, te lo dije, por andar escondiendo la clasificación jurídica, con dificultad la hacemos valer en la audiencia inicial. Y él también ha padecido también ese problema. O sea, es lo curioso que a veces quienes legislan, como en el caso de él que hizo esa figura jurídica, los que operan no la conocen, o sea, me refiero tanto a juzgadores como ministerios públicos, y le terminan dando palo al que creó la figura jurídica o a los amigos de el que creó la figura jurídica y que obviamente también la conocemos. Entonces, no son pocas veces las que nos han dado palo porque se desconoce el sentido y el espíritu de la ley respecto de la clasificación jurídica. Bueno, pues en la clasificación jurídica también tenemos las causas de justificación. Y esas causas de justificación nos van a permitir, desde luego, desde la audiencia inicial e incluso antes de la audiencia inicial, hacerlas valer.
Es falso que las causas de justificación solamente se puedan hacer valer en el juicio. Tenemos, por ejemplo, desde luego, el 421 nos habla de las causas de exclusión del delito para las personas físicas, pero vamos a dejarlo eso hasta el final. Tenemos, por ejemplo, el 253 del CNPP. Déjenlo agarro. Aguántenme. Que conste que yo les dije que se pusieran cómodos, ¿eh? Es la última clase, así que pueden hacer lo que se les dé la regalada gana. 253. Espero que todavía me estén escuchando, porque si no, ni modo. Fíjense, facultades de abstenerse de investigar. O sea, todavía no se judicializa la carpeta. El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueran constitutivos de delito. No fueran constitutivos de delito. ¿Y qué es algo que no es constitutivo de delito? Cuando existe una causa de atipicidad, una causa de justificación o una causa de exculpación. Entonces el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar. ¿Por qué? Porque no son constitutivos de delito. Entonces, desde la agencia del Ministerio Público se puede hacer valer una causa de justificación, claro, igual que una causa de tipicidad, igual que una causa de exculpación. Pero de aquí también incluso, un par de artículos después, podemos ver, por ejemplo, no ejercicio de la acción penal. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este código. Y entonces, ¿cuáles son las causales de sobreseimiento? Nos vamos al 340. Y en el 340, donde vienen las causales no es cierto, ese es el de la intermedia, ¿no? Es 327, creo. Ahorita vamos a ver. Correcto, el Ministerio Público, el imputado o su defensor podrá solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa recibida. La solicitud del órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima y ofendido, bla, bla, bla. El sobreseimiento procederá cuando el hecho no se cometió. ¿Qué significa eso? Una ausencia de conducta. El hecho cometido no constituye delito. Y obviamente es solamente delito si no existe una causa de atipicidad, una causa de justificación o una causa de exculpación. 3. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Obviamente aquí hay un choque entre la 2 y la 3, ¿verdad?
Pero bueno, en fin, hay un choque porque podríamos hablar de que al no existir delito obviamente es inocente, pero bueno, en fin. El imputado esté exento de responsabilidad penal. Bueno, eso lo podemos hacer valer desde la carpeta de investigación en la sede ministerial. Una causa de justificación. De atipicidad, desde luego, y de exculpación también. Por ejemplo, si a lo mejor le quieren hacer valer a una persona un tipo penal especial, donde exige una calidad especial del sujeto activo, funcionario público. En ese caso, es indispensable para judicializar la carpeta que el Ministerio Público acredite la calidad de servidor público, o podría judicializar sin corroborar que es servidor público. Pues claro que no, no podría. Es indispensable acreditar que es servidor público. Es un elemento objetivo del tipo. La calidad especial del sujeto activo. Entonces hay una causa de atipicidad. ¿Y es suficiente para un no ejercicio de la acción penal? Claro, en términos del 255 del CNPP, relacionado con el 327. ¿Correcto? Entonces, desde luego que vamos a hacer valer antes de judicializar una causa de justificación, o una causa de tipicidad, o una causa de exculpación. Otra característica, por ejemplo, la encontramos más bien otro momento, ya dijimos del 253, el 255. En la audiencia inicial, como yo les dije, por supuesto que se pueden hacer valer las causas de atipicidad, causas de justificación y causas de exculpación. ¿Nos han dado palos? Sí, la verdad sí. Es falso aquel abogado que diga que siempre sale bien en sus audiencias, y más en la audiencia inicial, que por regla general te vinculan en la mayoría de los asuntos donde hay flagrancia. Pero, por ejemplo, en el 316, vamos a buscar ahora el 316. El juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso siempre que se haya formulado la imputación, eso ya lo sabemos, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Tercera, de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan si se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que existen datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Y 4, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. O excluyente del delito. Por eso en la audiencia inicial es importante, en las broncas que existen en los bares, decir no fue lesiones en riña, señor. Fue defensa legítima. Fue defensa legítima, y al haber sido de defensa legítima, ahorita vamos a ver cuáles son los elementos de la defensa legítima, se da uno de los supuestos de sobreseimiento y por lo tanto de no vinculación en términos del 311 y del 227. Hay otro momento en el cual a lo mejor entre nosotros puede generar debate. Puede generar un poco de debate.
Y es si, por ejemplo, recurrimos a una prueba anticipada. Como ustedes saben, la prueba anticipada tiene algunas características. Y dentro de esas características es que precisamente por las circunstancias especiales, estoy escuchando eco de mi voz. A ver. Muy bien. Ya dejé de escuchar. Vamos a suponer que en la audiencia inicial no teníamos los datos de prueba suficientes para hacer valer una causa de tipicidad de justificación o de exculpación. ¿Qué les parece que en una prueba anticipada, en términos del 304, se desahogue una prueba donde se haga valer una causa de justificación que no tuvimos al momento de la audiencia inicial? Pues obviamente va a generar en el juzgador una inquietud. No me ha tocado, para decirles con toda franqueza, hacer valer eso, pero no veo ninguna dificultad para hacerlo valer. Y entonces vamos a suponer que solicitamos la audiencia al juez de control para una prueba anticipada, y en la prueba anticipada se desahogan elementos suficientes para un sobreseimiento. ¿Ustedes creen que con esa prueba anticipada, gracias a esa prueba nueva, se le pueda solicitar al juez de control determine un sobreseimiento? Yo creo que sí. No veo por qué no. Que después de desahogada esa prueba anticipada, que digamos, es anticipada por tales y tales motivos, en términos del 304, porque a lo mejor el declarante se iba a ir a España a vivir, porque es español, o porque tenía que irse a hacer allá su doctorado en la Complutense, o en la Universidad de Salamanca. Pero les digo, no me ha tocado hacerlo valer de esa forma, pero no veo ningún problema para hacer valer eso a través de una prueba anticipada. Si alguno de ustedes es juez o jueza, me gustaría escuchar, incluso si quieren, desde ahorita alguna opinión al respecto. Que desde luego, pues cambian los criterios entre juzgados de la misma ciudad, de la misma circunscripción, y no digamos cómo cambian los criterios en relación a otros estados. Y cambian en muchas cosas, incluso a la forma en que se desahogan, se llevan a cabo las audiencias. Y ya veamos incluso en el 330. Otra vez estoy escuchando mi eco, 330. El juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este código. O sea, suplencia. Si el juez de control encuentra, a partir de un principio, no sé, el que ustedes quieran, pro persona, etcétera, presunción de inocencia, etcétera, el que elijan. Si el juez de control encuentra una causa de sobreseimiento incluso distinto al planteado, lo puede aplicar. 330, párrafo primero. Ahora continúo, párrafo segundo. Si la víctima o ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, el imputado o su defensor, el juez de control se pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa. Si el juez de control admite las objeciones de la víctima o ofendido, denegará la solicitud de sobreseimiento. De no mediar oposición, la solicitud, Y
obviamente que las causales del sobrecimiento del 327 pues nos llevan desde luego a que no se vincule al proceso. En fin, ahora vamos a ver en qué consiste primero a nivel dogmático las causas de justificación. Nuestro derecho penal, en tanto dogmática, tiene diferentes fuentes. Pero aquí lo importante es que nos demos cuenta que el derecho penal sustantivo o la dogmática penal están impregnadas en todas las etapas del proceso. Desde que se inicia la carpeta de investigación, el Ministerio Público tiene que analizar aspectos de derecho sustantivo. La tradición del sistema penal acusatorio es que no es necesario hacer esto, sino al contrario, reducir el famoso estándar probatorio para llegar a la audiencia inicial. Aquellos que se capacitaron en estos cursos del sistema penal acusatorio seguramente escucharon hasta el cansancio que este penal acusatorio para llegar a la audiencia inicial basta con, debemos tener en cuenta la reducción del estándar probatorio para judicializar una carpeta. Pero eso se da en otros países, en México no. En México, gracias a la clasificación jurídica, desde que el Ministerio Público le pida al juez la audiencia para que le otorgue una orden de aprehensión, desde ese momento, en términos del 141, párrafo segundo, déjenme ver si es el párrafo segundo, porque ya me entró la curiosidad. 141. 141. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que le haya señalado el Ministerio Público, bla, bla, bla. Fracción primera, citatorio. Fracción segunda, comparecencia. Fracción tercera, orden de aprehensión. Aquí está. Después de la fracción tercera dice lo siguiente. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público, se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Desde que el Ministerio Público en la audiencia para solicitar la orden de aprehensión llega con el juez de control, oye, señor juez, necesito una orden de aprehensión por estos hechos que la ley señala como delito y porque esta persona probablemente intervino o participó en su consumación. El Ministerio Público debe demostrar que el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Sí, a mí me ha ido en el pasado mal cuando he tratado de quitar el dolo y dejar un hecho en culpa, sí, en audiencia inicial. Pero aquí vemos cómo esta clasificación jurídica la encontramos desde el 141, que el Ministerio Público es decir, dame una orden de aprehensión por una consumación continuada, por una consumación permanente o una consumación instantánea de un autor directo, porque tengo estos datos de prueba de un autor directo y que lo realizó de manera dolosa a través de una acción. Y tengo estos datos de prueba. Y entonces el juez debe analizar que sí existan todos esos elementos. Y ya nosotros, como defensores, llegamos a la audiencia inicial, como ya lo dije minutos antes, analizamos si le favorece alguna causa de tipicidad, justificación o exculpación. Vamos a poner el ejemplo otra vez de lesiones. Lesiones, pero ahora hagámoslo en defensa legítima.
Esas lesiones, vamos a decir lo siguiente. Déjenme ver aquí. En el debate en la audiencia inicial, otra vez del asunto de la bronca en el bar, vamos a suponer que a mí me judicializaron. Ya cuando estoy ante el juez de control, obviamente después de haber declarado, mi abogado defensor en el debate hace valer una causa de justificación, que es la defensa legítima propia y de tercero. En ese caso, él debe demostrar todas las características de la defensa legítima. No basta con decir efectivamente se defendió de una agresión real, actual o inminente, sino que tendrá que verificar cada uno de los elementos de la clasificación jurídica para la defensa legítima. Y entonces, ¿cuál sería su clasificación jurídica? La propuesta por el defensor. Lesiones consumadas instantáneamente en defensa legítima, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Las voy a repetir. Lesiones consumadas instantáneamente en defensa legítima, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Por lo tanto, su señoría, al encontrarse algunos de los elementos los elementos completos de la defensa legítima, ¿a qué me refiero? Efectivamente, los elementos de que se trate de una acción típica, que no existe, más bien, que existe una agresión real, actual, inminente, y que la defensa fue necesaria y que recurrió a los medios defensísticos de menor a mayor grado lesivo para defender el bien jurídico propio o ajeno. Esa es la clasificación jurídica que debe proponer mi abogado defensor. Arturo Farelas se defendió de una agresión real, actual, inminente, donde la defensa fue necesaria, y Arturo Farelas utilizó los medios defensísticos del menor al mayor grado lesivo que tenía a su alcance para defender su bien jurídico. Y recuerden que los bienes jurídicos, todos, son y ameritan defensa legítima. Todos. A nivel teórico suena muy bien, pero ya a nivel de casos prácticos, por ejemplo, digamos, el honor o la dignidad, habrá que verificar cómo se defienden esos bienes jurídicos. Es muy interesante porque de esta manera tenemos que analizar cada uno de estos elementos del derecho penal sustantivo, dogmático. O, por ejemplo, el principio de accesoriedad limitada. En el principio de accesoriedad limitada, ¿en qué consiste? Solo se podrá atribuir o imputar responsabilidad penal al partícipe inductor siempre y cuando el autor del hecho principal haya realizado una conducta típica, antijurídica y dolosa. Ese es el principio de accesoriedad limitada. O, por ejemplo, tenemos el principio de accesoriedad externa, donde solamente se le podrá imputar al partícipe inductor o partícipe cómplice un hecho siempre y cuando el autor del hecho principal haya llegado a tentativa punible. Todo eso lo debemos analizar en la audiencia inicial. En el caso de Arturo Farelas, que se tuvo que defender de un gigantón, pues obviamente se tendrá que verificar que existieron todos esos elementos. Bueno, ¿qué es la antijuridicidad? Como les dije al principio, el delito tiene 3 estratos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Por qué lo pongo de esta forma? Porque uno como defensor siempre trata de, primero, destrozar la parte de abajo, la tipicidad. Si no puedes destrozar la tipicidad, entonces
tratas de destrozar la antijuridicidad. Y si no puedes destrozar la antijuridicidad, entonces tratas de destrozar la culpabilidad. ¿Cuál es el efecto? Es como en un edificio de 3 pisos. Si destrozas la tipicidad, pues obviamente ya no va a existir la antijuridicidad ni la culpabilidad. Si destrozas el primer piso, pues no puede existir un segundo ni tercer piso. Entonces, como defensor, ¿qué hacemos nosotros? Destrozar el primer piso, ¿para qué? Para que no exista antijuridicidad ni culpabilidad. Entonces, al destrozar el primer piso, ¿en qué nos enfocamos casi siempre los defensores? En los elementos objetivos del tipo. ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo? Sujeto activo, sujeto pasivo, calidad especial del sujeto activo, calidad especial del sujeto pasivo, bien jurídico, nexo causal, conducta, medios comisivos, responsabilidad objetiva o imputación, más bien, imputación objetiva del resultado material y en ocasiones, dependiendo al tipo de hechos, el juicio de adecuación causal. Esos son los elementos objetivos del tipo, el bien jurídico. Cuando destrozamos uno de esos, es suficiente para que se caiga el edificio completo. Una ocasión a un cliente lo agarran por andar talando árboles en una montaña, acá en Michoacán, y lo encerraron en el penal de Marabatío. Dice que está sobre la autopista cuando vas a Morelia. A la mitad está Marabatío y el penal está a la derecha. Es un penal muy pequeño, parece jardín de niños. Y lo agarraron talando árboles, más allá de los permitidos. En aquella ocasión lo agarraron con alguna cantidad, pero alrededor había muchos árboles ya talados, más bien nada más existía la base de los árboles, ya ni siquiera estaban los troncos. Entonces lo agarraron con pocos troncos, pero al centro de un lugar donde había muchos árboles ya talados. ¿Qué fue lo que sucedió? El Ministerio Público, obviamente, lo consigna. Todavía me tocó hacerlo con el viejo sistema. ¿Y en qué me concentré? En los elementos objetivos del tipo. ¿Cuál? El objeto material. ¿Qué es el objeto material? Es la persona o la cosa sobre la que recae la conducta. Solamente lo agarraron con pocos troncos, pero le habían aplicado todos. ¿Qué sucedió con el juez penal de ahí de Marabatío? Pues que le dicta formal prisión por todos los troncos que hacían falta. Me fui a la apelación ahí a Morelia, y en Morelia hice valer precisamente que hacía falta los elementos, uno de los elementos objetivos del tipo. ¿Y qué fue? Pues que no eran la cantidad de troncos que hacían falta, que nada más eran 3 o 4 los que lo agarraron en flagrancia. Entonces, evidentemente, eso le benefició para que poco después en el juicio obtuviera su libertad. Que por cierto se fue sin pagar la última parte, como suele suceder. Pero como es amigo de una... era pariente de un amigo, ya lo dejamos así. Ahorita en el nuevo sistema también podemos hacer valer, claro, un objeto material. Si no encuentran el objeto material ni existe ningún dato de prueba para acreditar su demostración en la audiencia inicial, ¿se puede hacer valer? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No existe el objeto material, no se acreditó la persona o la cosa sobre la que supuestamente recayó la conducta. No existe ningún dato de prueba ni medio de prueba para acreditar la existencia de ese objeto material. Se cae entonces el primer piso y al no existir el primer piso no existe el segundo y no existe el tercero. Así son las cosas. Entonces yo creo que sí
desde el principio, desde que uno va a agarrar un asunto, desde ese momento ve lo procesal, pero también ve lo sustantivo. Porque a veces, desde el principio, cuando planteas bien lo sustantivo, te ayuda. Si no, al momento de la detención, te puede ayudar ante el juez de control. Y si no te ayuda ante el juez de control, ante el tribunal de enjuiciamiento. Pero es importante que desde la raíz de la carpeta de investigación ya venga impregnada con elementos del derecho sustantivo. Por ejemplo, cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho acontecieron lo de la masacre de Acteal. No sé si entre ustedes exista algún ministerio público que le tocaron aquellos hechos. Ya me ha tocado que, dando clase, aparecen ministerios públicos que también intervinieron en la masacre de Acteal. Me refiero en la averiguación previa. ¿Qué pasó en la masacre de Acteal? Mataron a 45 personas, especialmente mujeres y niños. Algunas mujeres embarazadas les abrieron el vientre quedó expuesto. Pero aparte de eso, únicamente se demostró que se usaron solamente 11 armas de fuego. Y de esas 11 armas de fuego, que son las únicas que se utilizaron, consignaron a 94 personas por homicidio calificado, diversos 45, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, lesiones calificadas, asociación delictuosa, por todos esos tipos penales. Imagínense si de los dictámenes periciales únicamente se demostró en el tipo penal de portación de arma de fuego que se utilizaron 11 armas de fuego. ¿Ustedes creen correcto que a 96 personas se les impute el uso de 11 armas de fuego? Pues claro que no. Era ilógico. Sin embargo, como ustedes deben estar enterados, las 96 personas, no me acuerdo si eran 96 o 94, fueron consignadas por la aportación de 11 armas de fuego en concurso ideal con homicidio calificado diversos 45 por el uso de 11 armas de fuego. Desde luego que ahí había un defecto en cuanto a uno de los elementos objetivos del tipo, que debió haberse caído desde el principio, sí, pero no se logró caer. ¿Por qué? Por motivos políticos. Y así hay muchas cosas. No dudo que lo mismo haya sucedido dentro de las carpetas del asunto de los 43. O el asunto del caso Wallace, donde también hay muchas irregularidades, pero que por motivos políticos los jueces se ven influidos para judicializar, vincular y por lo tanto dictar el auto de apertura a juicio, condenar en primera instancia, condenar en la apelación y a veces otorgan el amparo para efectos, nada más para reponer y hacer más tiempo de manera que cambie la administración. Estos 94 personas del caso Acteal obtuvieron su libertad 15 años después, gracias a que la causa penal llegó a la Suprema Corte con una nueva generación de Suprema Corte diferente a la de 1997. Pero desde el principio, desde el origen, estaban claros que había un error
respecto de los elementos objetivos del tipo. Bueno, ya casi acabamos, ¿eh? Espero que me esté dando a entender. ¿Qué es la antijuridicidad? La antijuridicidad se la debemos a Jhering, que antes de Frank distinguió, una cosa es la culpabilidad y otra cosa es la antijuridicidad. Jhering la propuso desde 1867. Entonces, estaban juntas y decidió separarlas. Después, mucho tiempo después, Klaus Roxin dijo, ¿saben qué? A la antijuridicidad sumada con el tipo, hay que llamarla injusto penal. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos injusto penal, de los 3 pisos del delito, son los 2 primeros. ¿Qué es el injusto penal? Tipicidad y antijuridicidad. Ese es injusto penal. Por eso podemos encontrar expresiones como el injusto culpable. ¿Qué es el injusto culpable? El delito. Tipicidad y antijuridicidad es injusto penal. Desvalor de acción, desvalor de resultado. Y la culpabilidad es un segmento posterior. Esa antijuridicidad, que es uno de los elementos del injusto penal, exige algunos elementos. Desde luego necesitamos una acción típica, necesitamos que no exista ninguna causa de justificación, que desde luego exista un desvalor de acción y un desvalor de resultado. ¿Qué es el desvalor de acción? Pues es muy sencillo, que la persona decidió comportarse de determinada forma. ¿Cuál es el desvalor de resultado? Que la persona decidió provocar un resultado típico, material o formal. Así de sencillo es el desvalor de acción y el desvalor de resultado. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo está constituida las causas de justificación? El primero de ellos es el consentimiento. Aquí vamos a tener otro debate importante. En la doctrina, algunos dicen que el consentimiento puede ser a nivel de tipo, si es el consentimiento conformidad, y también la doctrina considera el consentimiento presunto. El consentimiento presunto, dicen, está ubicada a nivel de antijuridicidad. Eso es muy importante porque para saber si el consentimiento de la víctima fue a nivel de tipo o fue a nivel de antijuridicidad. Obviamente que la persona que otorga el consentimiento de una lesión a su bien jurídico debe ser un bien jurídico disponible. Si yo con alguno de ustedes quiero aventarnos un tiro, pero digamos con guantes de box, pues a lo mejor me causan alguna lesión o muchas lesiones. Ahí debemos identificar si ese bien jurídico es disponible o no es disponible. Hay lesiones que son disponibles, claro. Hay lesiones que son indisponibles, claro. Entonces hay que identificar primero si es un bien jurídico disponible. El consentimiento no debe ser emitido por error o por engaño. El consentimiento debe estar referido tanto a la acción como al resultado. Yo consiento que me des un golpe y consiento que me causes una lesión de determinadas características. El consentimiento debe ser de un acontecimiento futuro. Hace tiempo estaba yo con mi novia
Estábamos haciendo el amor en un hotel aquí en la colonia, aquí por Tlalpan. Y ella también le gusta el derecho penal. Bueno, no somos novios en realidad, pero me dio pena decirles que no somos novios. Pero ya a estas horas de la noche creo que nos podemos sincerar. Entonces ella quería que le dijera algunos detalles del consentimiento presunto como causas de justificación. Y yo le dije, mira, por ejemplo, mientras estamos haciendo el amor, tú en cualquier momento puedes retirar el consentimiento. Y si yo continúo, entonces inicia una conducta típica, que es la de violación. Si tú retiras el consentimiento después de 5, 10, 15 minutos, suponiendo que llegara yo a 15 minutos, pues entonces ahí empieza una conducta típica. Y la conducta típica es violación. Si después de 5 minutos tú empiezas a gritar y dices, no, ya no quiero, y entra el personal de seguridad del hotel y me detiene, me estuvo violando. Y a lo mejor yo le digo al personal de seguridad oficial, por favor, ¿usted nos vio entrar, sí o no? Sí. ¿Nos vio entrar con un ramo de rosas, sí o no? Sí. Eran como 50 rosas, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Verdad que me venía abrazando? Por supuesto que sí. Me venía dando besos, ¿verdad? Sí. Es más, ya veníamos casi medio desvestidos, ¿no es cierto? Sí. Nos agarraron las urgencias en el camino y por eso veníamos ya medio desvestidos. ¿Usted vio que yo la forcé a entrar al hotel? No. Muy bien. ¿Quién pidió la habitación? Ella. ¿Quién pagó la habitación? Ella. ¿Cómo pagó la habitación? Con su tarjeta de crédito. Es más, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero cuando iba en la universidad, yo vendía blancos a hoteles, moteles y baños. Por ahí de 1997, 98. Entonces iba en la universidad, a la UNAM, a la Facultad de Derecho, de 7 de la mañana a 10. Después me iba al despacho y regresaba a la facultad como a las 6, 7 de la noche para tomar otras materias. Y después me iba a vender blancos a los hoteles, moteles y baños. Porque afortunadamente en ese negocio es la hora en la que están los encargados de las compras. Y me tocó ver algunas ocasiones donde ya en la recepción, casi siempre, la mujer se desistía de entrar a la habitación en la recepción del hotel, porque normalmente estaba yo del otro lado de la recepción con el gerente o el dueño. A los dueños les gusta estar en las noches viendo que no se robe ninguna del dinero de las personas que entran. Y una de las ocasiones, más bien vimos varias veces que las mujeres delante de la recepción se desistían, pero una de las ocasiones en un hotel, el Hotel Bolivia, en el centro histórico de la Ciudad de México, un hotel pequeño, de paso. Bueno, todos los hoteles son de paso. Quien se desistió fue el hombre. Quien dijo, ya no quiero. Y yo no encontraba motivo. Como es un hotel de paso, pequeñito, el Hotel Bolivia, si alguno lo conoce, me podrá confirmar los hechos o las circunstancias. Está pequeña la recepción, entonces todos los que estábamos en la recepción pudimos escuchar el diálogo de la pareja. Y el hombre que se desiste le dijo, no, ¿sabes qué? Ya no quiero. Y la mujer se alteró. Ah, no, tú pasaste por mí. Yo le pedí permiso a mis papás para salir contigo y le dejé encargado a la bendición para salir contigo. Ya
tengo autorizada toda la noche para estar contigo, no me puedes hacer con... Obviamente lo dijo con muchas palabras altisonantes, pero así delante de todos. Y le exigió que entraran al hotel. Y finalmente entraron, de mala gana, pero entraron. Entonces, ¿se puede uno desistir en un hecho de, digamos, cuando se proporciona el consentimiento para tener sexo y después a la mitad del acto sexual te desistes? La continuación sí reúne los elementos típicos de violación. Le decía yo a esta amiga con la que estaba yo. Pero ella me dijo, ¿y qué pasa si después yo digo en el Ministerio Público? No. En este momento doy mi consentimiento de que me violó hace 2 horas en el hotel. Eso no es un consentimiento. El consentimiento doctrinariamente solamente son sobre hechos futuros. En todo caso puede ser un perdón de la víctima ofendida, pero no un consentimiento. Y al tratarse de perdón, debe ser también de bienes jurídicos disponibles, no de los bienes jurídicos indisponibles. Y además debe ser de bienes jurídicos personales, no suprapersonales, ni siquiera mixtos. Entonces es importante que el consentimiento debe referirse de un acontecimiento futuro. Ya les dije también que el consentimiento debe ser sobre bienes jurídicos individuales y disponibles, personales. Yo no puedo dar el consentimiento para que en la habitación de mi casa mi amigo le imponga la cópula a mi mujer, por ejemplo, suponiendo que la tenga. Yo no puedo dar ese consentimiento. ¿Por qué? Porque no es un bien jurídico individual o personal, sino es un bien jurídico de un tercero. Y además, no es un bien jurídico del cual yo pueda disponer. Y obviamente, por último, que ese consentimiento debe ser susceptible de conocimiento exterior. El problema que yo tengo con el consentimiento presunto a nivel de doctrina, y que obviamente se nos dificulta mucho el juicio, es que la víctima, en condiciones normales, o sea, el titular del bien jurídico, habría prestado su consentimiento en condiciones normales. Muchas veces hemos visto en la calle cuando un hombre violenta a una mujer físicamente, ya sea con propósitos sexuales o ya sea por una violencia física. Algunos tienen el valor y la corpulencia como para meterse y defenderla, ¿no? Ahí vemos la conjunción entre una defensa legítima de tercero y un consentimiento presunto. Yo no creo, o más bien tengo muchas sinsabores respecto de llamarle consentimiento presunto. Sin embargo, en nuestro CNPP así aparece, especificado como un consentimiento presunto. Esto es, que se supone que el portador de un bien jurídico protegido habría prestado su consentimiento de una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. El consentimiento presunto supone que un sujeto, en una situación concreta, consentiría determinado acto. En una situación concreta. Vamos a suponer que yo me quedo en mi carro
encerrado en un motel, el carro encendido y estoy encerrado. Entonces se dan cuenta los del hotel que yo estoy en el interior de la habitación, en el interior del carro, y que lo dejé prendido. Entonces, ellos lo único que encuentran es la necesidad, aquí vemos una concurrencia de causas de justificación, de romper la ventana para despertarme y salvarme. Muy bien. Hay una conjunción de un estado de necesidad a favor de un tercero, sí, si quieren, pero también hay un consentimiento presunto, porque en esas condiciones yo habría consentido, en ese caso concreto, ese acto de que me ayude. O, por ejemplo, vamos a suponer, hace algunos años fallecieron los papás de un amigo porque en el boiler de su casa, del departamento, algo se descompuso y provocó que se intoxicara. Entonces, mi amigo me dijo, ve, porque tú estás más cerca, yo estaba en el despacho, él estaba en su trabajo, y ve que, ¿por qué no me contestan mis papás? Entonces yo cuando llego, toco la puerta, nadie me abre, le marco, oye, nadie me abre. Pues sigue tocando. Entonces lo que hice no fue seguir tocando, sino destrozar la puerta para entrar y lamentablemente en el interior yacían en el piso los padres de mi amigo fallecidos. ¿Yo causé daño a la propiedad? Por supuesto que sí, pero vamos a suponer que ahí existe un consentimiento presunto. Entonces, las características del consentimiento presunto, ¿cuáles son? Una suposición objetiva en el sentido de saber cuál sería la decisión de una persona de que se presume su consentimiento. Y además, que esa suposición objetiva debe realizarse considerando que la víctima que resiente el daño a su bien jurídico habría proporcionado ese consentimiento. Entonces, concluimos. ¿Debe estar referido a un hecho futuro? Desde luego. ¿Hay que verificar si se trata de un bien jurídico disponible? Por supuesto. El objeto del consentimiento ha de recaer tanto en la acción como en el resultado consentidos. Esto es, yo quiero que realices esta acción y que produzca este resultado. El consentimiento no debe tener algún vicio de la voluntad como el error, el engaño, la coacción. Y desde luego que la víctima debe, u ofendido, debe tener capacidad para otorgar ese consentimiento presunto. Y cualquier bien jurídico disponible es motivo del consentimiento presunto. Esto lo podemos hacer valer desde la etapa de investigación, claro. Lo podemos hacer valer en la audiencia inicial, claro. Lo podemos hacer valer en la investigación complementaria, claro. Lo podemos hacer valer en la etapa intermedia, ¿por qué no? Solicitando una audiencia, aportando una prueba nueva. Por supuesto, yo creo que sí. Lo podemos hacer valer en el juicio, especialmente en el juicio, por supuesto. Y así es como llegamos también con la defensa legítima. Y la defensa legítima es lo mismo, no es otra cosa más que una respuesta de quien ejerce la defensa de forma razonable. ¿Por qué? Porque repele una agresión real, actual e inminente. Real significa que no es hipotética, que no te la imaginaste, que no es de ensueño, sino que realmente es concreta. Actual significa que es contemporánea. Nada de que yo me voy a defender de que ayer me pegó el vecino y hasta hoy me defiendo. No, la defensa debe ser actual, debe ser al momento de la conducta que se va a repeler. Inminente es de que no existe una manera de
suspender la agresión que existe. Y por lo tanto es inminente la lesión a la que me encuentro en peligro. Esa defensa debe ser necesaria. Ahora, una cosa es que la defensa legítima sea necesaria y otra cosa es que te quieras conducir como un cobarde. Escúchese bien, la defensa legítima no te exige que te conduzcas como un cobarde. Esto es que Arturo Farelas pudo haber huido para defenderse de su vecino. Pudo haber corrido. Es más, el vecino estaba borracho. Y por lo tanto no lo pudo haber alcanzado si él hubiera corrido. No, el derecho penal no te exige la actitud del cobarde. El derecho penal te exige que verifiques si efectivamente existía una necesidad de defensa. Sí, había una necesidad. Y por lo tanto yo repelí la agresión. Pero también te exige que utilices los medios defensísticos de menor a mayor grado lesivo. De menor a mayor grado lesivo. Hace muchos años, yo creo como 20, estábamos Quintino y yo en un sábado en la mañana, en condiciones de salud complicadas por el número de botellas que nos tomamos una noche antes. Y bajábamos del Ajusco para buscar algo para reponernos. Y se le ocurrió hablar de algo que no acostumbramos realmente, y es del derecho penal. Y cuando habló del derecho penal, me habló de algo que había leído respecto de un ejemplo alemán, donde un hombre parapléjico de la cintura para abajo estaba en el jardín de su casa, en el jardín trasero de su casa, y que en el centro del jardín se encontraba un árbol de frutos. Y que ese sujeto tenía a la mano un rifle para distraerse y darle a los pájaros, pero que ya se habían brincado delante de él, en su cara, niños para robarse los frutos del árbol. Entonces me platicaba que para explicarme hace 20 años que tienes que recurrir a los medios defensísticos que tienes a tu alcance. ¿Qué alcance tenía este parapléjico o paralítico de la cintura para abajo? ¿Se estaba lesionando bien jurídico? Sí. ¿Qué bien jurídico? La propiedad. Y también, desde luego, el bien jurídico que tiene que ver con el allanamiento, pero especialmente la propiedad por los frutos que este señor disfrutaba. ¿Qué medios defensísticos tenía para defenderse? Pues nada más el rifle. Y el primer tiro fue al aire y los niños se reían porque no creyeron que les fuera a disparar. Pero los siguientes sí fueron al cuerpo de los niños y sí les pegó. ¿Hay defensa legítima? Sí. Sí hay defensa legítima. ¿Por qué? Porque existió una agresión de los niños o adolescentes que se brincaron la barda para robarse los frutos. Es real, por supuesto, no era fingida. Es actual, desde luego, era en ese momento cuando había necesidad de defenderse. ¿Era inminente? Pues sí, porque ya lo habían hecho antes y lo volverían a hacer. ¿Había necesidad de defensa? Todos los bienes jurídicos ameritan defensa. Por lo tanto, todos los bienes jurídicos ameritan una necesidad de defensa. ¿Utilizó los recursos de menor a mayor grado lesivo que tenía a su alcance? Sí, porque nada más tenía uno, que era el rifle.
Era el único recurso que tenía. ¿Podía disparar? Por supuesto, le disparó. Obvio que en ese momento, cuando me platicó el ejemplo, pues sí me escandalizó. Ya después, cuando me platicó el argumento, dije, no, pues sí tiene razón. Esos alemanes tienen razón al exponer ese ejemplo. Entonces, en la defensa legítima es importante verificar que se utilicen los medios defensísticos de menor a mayor grado lesivo. En el estado de necesidad justificante, que es otra causa de justificación, sucede algo parecido. En el estado de necesidad justificante, que por cierto hay dos tipos de estado de necesidad, uno a nivel de antijuridicidad y otro a nivel de culpabilidad. En el estado de necesidad justificante es cuando se salvaguardan bienes jurídicos de un peligro real, actual e inminente, pero de menor valor al que se protege. En el estado de necesidad disculpante son de bienes jurídicos de igual valor. ¿Cuál es la consecuencia o la diferencia? En el estado de necesidad justificante, destruyes el segundo piso. ¿Y qué significa? Que destruyes también el tercero, pero subsiste el primer piso. A eso se debe que el principio de accesoriedad limitada que les hablé hace rato es importante. Al partícipe inductor o partícipe cómplice le podemos imputar un hecho siempre y cuando el autor del hecho principal haya realizado una conducta típica antijurídica y que sea dolosa. No necesita ser culpable. El principio de accesoriedad limitada. Entonces, vamos a suponer que es un estado de necesidad exculpante o cualquier causa de exculpación donde el autor del hecho principal se ve beneficiado por una causa de exculpación. ¿El partícipe inductor puede salir condenado? Sí. ¿Por qué? Porque conforme al principio de accesoriedad limitada, es suficiente con que el autor del hecho principal haya realizado el injusto penal doloso para que al partícipe se le imponga una pena. Pero puede quedar exculpado, esto es absuelto por una causa de exculpación, el autor del hecho principal. Sí, pero el partícipe cómplice quedará condenado. Bueno, en el estado de necesidad, entonces, tiene que existir un riesgo que sea actual, real, inminente y obviamente que no sea provocado. También es importante que la persona no tenga el deber jurídico de afrontar esa situación. O sea, yo soy policía, sí tengo el deber jurídico de afrontar esa situación. Yo soy, ¿cómo se le llama? Bombero. Tengo el deber jurídico de afrontar esa situación. El que actúa en estado de necesidad justificante también lo hace por un bien jurídico propio o de tercero, no nada más propio. Y que esa lesión a ese bien jurídico no se haya podido evitar de ninguna otra manera. De ninguna otra manera. Entonces se presentará una determinada situación de riesgo, que la situación de riesgo no sea provocada por el autor, que el riesgo sea actual, real, actual e inminente, que el autor no tenga el deber jurídico de enfrentar ese riesgo, que sea de un bien jurídico propio o ajeno y que no sea evitable por otros medios. Y por último, que el bien jurídico salvaguardado sea de mayor valor que el que se lesiona. Así también tenemos entonces las causas de justificación, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho. Entonces, consentimiento justificante, defensa legítima, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho y
el estado de necesidad justificante. El cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho, aunque normalmente se ponen por separado porque efectivamente tienen elementos particulares, yo creo que lo único que me interesa añadir aquí es de que el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho no pueden imponerse sobre una orden notoriamente antijurídica. Es importante que lo veamos. Nadie puede decir que en cumplimiento de un deber yo fui a matar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de un deber me lo ordenó mi secretario general, Cienfuegos. No puede alegar el cumplimiento de un deber. Entonces, una orden notoriamente antijurídica no vincula a la persona para respaldarse o escudarse el cumplimiento de un deber. Bueno, para concluir, quiero decirles que en el caso de las empresas se complica más todo. En los últimos años he estado leyendo bastante literatura de responsabilidad penal de las empresas. Y tiene muchos agujeros. Recuerdo hace casi 2 años, no, como año y medio, vino Eugenio Raúl Zaffaroni al INACYPE a dar una conferencia. Y yo desde el auditorio le comenté qué opinión tenía respecto de la responsabilidad penal de las empresas. Y él me dijo, eso es un disparate. Eso es un disparate porque todo puede quedar nada más a nivel de una infracción administrativa y ya. Las empresas no son objetos de culpabilidad. En parte tiene razón. En parte también tiene razón aquellos que sin dar argumentos responden diciendo, es que en el caso de las empresas nos ganó la realidad tanto de política criminal o criminológica como nuestros deberes con el extranjero. Por ejemplo, desde el Pacto de Palermo existía la obligación, o existe la obligación de que se le atribuya responsabilidad penal a las empresas. El problema es de que muchos conceptos de nuestro derecho penal sustantivo se nos dificultan. Los conceptos, así como los tenemos para personas físicas, aplicarlos para personas morales. Entonces, Eugenio Raúl Zaffaroni, ante mi pregunta, lo comprendo. ¿Qué respuesta yo doy? Yo estoy convencido de que sí existe una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Mi argumento es que no nos podemos apoyar con la dogmática penal que tenemos hasta el momento, ni siquiera, y tampoco nos podemos escudar nada más en el derecho penal. Yo creo que nuestra defensa para robustecer la culpabilidad y la capacidad de acción, pero especialmente la capacidad de culpabilidad, la encontramos en la filosofía. Junger Habermas y Niklas Luhmann son la respuesta para atribuir la responsabilidad penal de las empresas. Niklas Luhmann a partir de la teoría de sistemas y Junger Habermas a partir de la teoría de la acción comunicativa. Entonces, no es, digamos, o más bien la respuesta para poder encontrar la responsabilidad penal de las personas jurídicas la podemos encontrar en la filosofía. Y tenemos que apoyarnos a fuerza en Niklas Luhmann, obviamente sus antecesores, Bergson y
sociólogo Durkheim, el padre de la sociología también, Weber, en fin, pero especialmente en Niklas Luhmann en cuanto a la teoría de sistemas y la acción comunicativa de Junger Habermas. Pero díganme ustedes, si todos los bienes jurídicos, por ejemplo, ameritan defensa legítima, ¿cómo una empresa puede alegar una defensa legítima con estos conceptos que tenemos en nuestro Código Penal Federal y para la Ciudad de México? ¿Cómo nuestros códigos pueden alegar, más bien cómo la empresa puede alegar, a lo mejor un consentimiento presunto sí, pero una defensa legítima la veo muy difícil con estos conceptos? Un estado de necesidad justificante también es difícil encontrarla con estos conceptos. A lo mejor sería más sencillo un cumplimiento de un deber, un ejercicio de un derecho. Pero sí necesitamos todavía abundar muchísimo en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué es lo que acontece en la práctica? Pues la verdad, y hacen bien los defensores de las personas morales, buscan un procedimiento abreviado, una solución alterna, las famosas MASC, para no irse a juicio. Y eso está bien, ¿por qué? Porque lo primero que se necesita es la reparación del daño. Entonces ya con eso queda salvaguardado, o más bien reparado, el bien jurídico lesionado. Pero sí necesitamos, francamente, no tenemos en México y en la mayoría de los países una respuesta de cómo aplicar la dogmática penal y cada uno de sus extremos a las empresas. Nos hace falta construir una dogmática penal para las empresas. Imagínense, por ejemplo, un error de prohibición vencible o invencible. Imagínense, por ejemplo, la prohibición de regreso, o la misma accesoriedad limitada de la que ya les hablé, o la accesoriedad externa. ¿Cómo hacerlo valer a favor de una empresa? Pues sí, nuestra realidad en política social nos alcanzó y eso nos llevó a tener que regularla y tener que hacer algunos cuerpos legales para regular las empresas. Y los estados realmente son muy pocos los que han elaborado sus numerus clausus para determinar qué tipos penales. Y ahí viene otro debate. Por ejemplo, la Ciudad de México no ha legislado respecto a los numerus clausus que se deben especificar para imputar un hecho a una persona jurídica. El año pasado me mostraron 2 proyectos del Congreso de la Ciudad de México de responsabilidad penal de las empresas. Y el catálogo de delitos, esto es el numerus clausus que tenían propuesto, era muy amplio, mucho más amplio que el que aparece en el Código Penal Federal, en el 11 bis. Entonces, alguien ya empezó la fiesta antes que yo, ¿eh? Qué bueno. Eso me agrada, eso deberíamos hacer siempre, poner música en las clases. Pero no está bien. Mientras tanto, les pedimos a todos que cierren su micrófono, por favor. No sé. No, déjalo, está bien. Pero que ponga José Alfredo Jiménez. Algo bueno, Sigo ¿no? siendo el rey. No sé ustedes, pero yo, por ejemplo, cuando elaboro en las noches, me gusta mucho escribir en las noches. Y ya sea legal o sea de literatura, siempre acompaño con música, hago pausas de literatura, me acompaño con un tinto, un cigarro, entonces está bien.
Alguna ocasión intentamos hacer cursos con algunos amigos, Constantino, Quintino, Valente, Cristian y yo, y dentro del curso, que iba a ser muy módico, les íbamos a regalar 1 o 2 cervezas para que mientras estábamos dando el curso se las estuvieran tomando. El tamaño de la cerveza dependía del grado de aportación del estudiante, ¿verdad? Podía ser caguama. Pero sí tuvimos ese plan todavía el año pasado, pero ya no se concretó. Entonces, a veces es mejor estudiar acompañado de estos elementos artísticos maravillosos como es la música, la literatura o un buen tinto. Bueno, concluyo diciendo, todas las causas de justificación las podemos hacer valer en cualquier momento del proceso penal acusatorio. Antes que se judicialice, ya los vimos, claro que sí. Desde que uno está en la agencia, lo podemos hacer valer. Lo podemos hacer valer también ante el juez de control en la audiencia inicial, claro que sí, por supuesto que sí. Y será motivo para sobreseimiento. En la investigación complementaria, desde luego, si en ese momento, hasta ese momento llega alguna prueba nueva, seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, que en la audiencia inicial no llegan los videos del C4 o C5, llegan después. Entonces, yo calculo que también deberíamos tener la oportunidad de hacerlos valer. Les hablo con franqueza, no me ha funcionado, porque los jueces me dicen que no, que ni más, que me espere hasta el juicio. Pero en teoría deberíamos hacerlo valer. ¿Por qué? Porque es una prueba novedosa que hasta ese momento tuvimos y que por lo tanto, por eso estamos solicitando una causa, haciendo valer una causa de sobreseimiento. O a lo mejor demostramos con esa prueba novedosa que no existe una imputación directa, o sea, se equivocaron del sujeto activo. El sujeto activo estaba en otro lado. ¿Se acuerdan que antes hacíamos mucho eso? Esas trucuñuelas de que hay que desubicar, o sea, que el sujeto activo decir, no, no estaba en el lugar de los hechos y compramos algunas constancias para decir, se encontraba en otro estado de la República. Bueno, si fuera fuerte y esas pruebas no las tuvimos al momento de la vinculación al proceso, en la investigación complementaria o en la etapa intermedia, podríamos solicitar una audiencia ante el juez de control y decir, mira que hay una prueba nueva, lo que antes llamábamos prueba superveniente. ¿Para qué? Pues porque el imputado está privado de su libertad por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Pues, ¿para qué me espero 2 o 6 meses de investigación complementaria y después intermedia para llegar a juicio? No, desde ahorita, mira, tengo estos nuevos datos de prueba, medios de prueba, y entonces con los que puedo acreditar una causa de justificación, causa de tipicidad. Pero, la verdad, ustedes y yo somos litigantes, no nos podemos leer la mano, pues no nos favorecen mucho los tribunales en estos casos. Muy bien.